Bueno, tenemos aquí en la mesa, bueno, vosotros sois... vale, bien. Ahora se presentan ellos y está José Luis Serrano. Y luego no hemos podido contar con otra empresa constructora que es Ollacam, que es Raúl de la Hoya, ¿vale? Entonces Raúl de la Hoya, hemos grabado unos vídeos con él y les vamos a ir colocando en eso. Fundamentalmente, yo lo mandé por WhatsApp, pero no sé si lo habéis leído. Queremos dividirlo un poquitín como en 5 apartados, de manera muy breve, pero bueno, el tema de Raúl le vamos a ir anotando en los vídeos, les ha ido dominación así, y sería un poco la problemática que tienen las empresas constructoras con los trámites administrativos, con la administración, un poco todo lo que tiene que ver pues con esas tramitaciones de licencias, con los temas con inspección de trabajo, esos problemas que genera a una empresa constructora, sobre todo en el entorno rural, con respecto a la administración. Otro problema que puede ser la falta de mano de obra con sus posibles soluciones. Como bien ha dicho Rafa antes, que ha estado por aquí, pues el hecho de que ya nuestros hijos parece que no quieren dedicarse a los oficios, pues eso es un problema que se extrapola a las empresas constructoras. El problema de la tecnificación y los medios disponibles que puedan tener las empresas. Precios, oportunidades de negocio que pueda haber dentro de la construcción en entornos rurales y eso puede conllevar repoblación, porque cuando se genera empleo en un entorno rural, en empresas constructoras se puede generar una repoblación del entorno rural. Y luego, por otra parte, lo he llamado intrusismo y competencia desleal. No me refiero que sea un hecho de que alguien esté haciendo algo no correcto, sino la diferencia que puede haber entre determinadas empresas que tienen todo legal con respecto a otras empresas pues, que trabajan de una manera un tanto más, bueno, de aquella manera que todos sabemos, pues, sin cobros con factura, bueno, pues estas cosillas que hace que se genere una competencia. Entonces, si quieres, Débora, prosigues por trámites administrativos. Él ha hecho una presentación. No, por precios. Trámites administrativos, perdón. Esos, Raúl Apolo está aquí, está en Valencia, ¿vale? A este punto yo lo que sí que puedo decir, los trámites administrativos que nosotros tenemos que hacer con nuestra empresa para desarrollar cualquier trabajo, cualquier obra en el núcleo rural, como en cualquier otro lado, tenemos que cumplir una serie de requisitos, como es normal, en cuanto a trámites administrativos. Solicitud de licencias, direcciones de ejecución, coordinaciones de seguridad, controles de calidad, etc. Para mi empresa, como tal, por la infraestructura que tenemos, en cuanto a que tenemos una oficina técnica, no nos resulta complejo toda esa serie de trámites. Lo que sí que conlleva es que estos trámites administrativos al final lo que conllevan es una serie de sobrecostes. Como tal, para mí los trámites administrativos no es un problema, pero lo que sí que puede llegar a ser un problema en la totalidad de la edificación o de la obra es el sobrecoste generado por esos trámites administrativos. Bueno, no sé qué opináis, si quieres vamos pasando tema a tema y así vamos que esos sobrecostes son iguales en el mundo rural, en todas partes, o sea que esos sobrecostes no... Sí, bueno, fundamentalmente lo que hablábamos con este tipo de cosas es que hay veces que cuando tú tienes una empresita muy pequeña te está generando esa carga administrativa que tienes que hacer, hay mucha carga administrativa dentro del mundo de la construcción. Entonces ahí se puede generar pues, determinados conflictos cuando vas a tener que hacer papeles de altas de aperturas en tu trabajo y cosas por el estilo. No sé qué es vosotros en vuestra experiencia. En nuestra experiencia tuvimos que pagar, por ejemplo, el inicio de la obra, ¿no? Una especie de escritura para inicio de obra nueva. Sí, la verdad es que lleva unos costes adicionales difíciles de asumir. Bueno, pasamos, si queréis, al tema de la falta de mano de obra, ¿vale? Comentamos un poco lo que haces. Perdón, sí, no. Verdad que soy un desastre como moderado, soy un desastre. Presentaros un segundito. Que
Bueno, pues yo soy José Luis Serrano, pertenezco a una constructora familiar. Mi tío, que estaba antes en los oficios, es segunda generación, yo soy tercera generación. Estamos afincados en Burgos, Construcciones Serrano, y nos dedicamos sobre todo a la construcción de vivienda y en menor medida a la obra civil. ¿Vosotros? Bueno, somos Javier y Ángela. En principio, daros las gracias por invitarnos, que es un honor estar aquí. Y nosotros somos autopromotores, no sé si alguien nos conoce, pero bueno, a raíz de conseguir casa en Rabanera del Pinar, que nos resultó muy difícil, pues estábamos tan contentos que abrimos una cuenta en las redes sociales, en Instagram, y bueno, a raíz de ahí pues mucha gente sigue nuestras peripecias con la casa. Y bueno, veníamos un poco aquí a contar un poco las dificultades que nos hemos ido encontrando por el camino. Ellos son de, si no les seguís en redes, esta casa es una ruina, ¿no? Esta ruina es nuestra casa, la casa del secretario, sí. Y entonces, bueno, pues la primera dificultad que nos encontramos fue efectivamente encontrar casa o un terreno edificable en el pueblo, que parece una cosa sencilla, pero no lo es, porque no sé si pasará en el resto de los pueblos, que me imagino que sí, pero allí nadie quiere desprenderse de sus casas, nadie quiere abandonar sus terrenos, ni siquiera ese que se está hundiendo la casona. En fin, fue una tarea imposible, y eso que pusimos a mi abuela de hacer de agente inmobiliaria en el pueblo, pero ni aún así lo conseguimos, hasta que, bueno, preguntamos por una casa que era propia del ayuntamiento, que había sido la casa de los maestros y posteriormente la casa del secretario. Se estaba hundiendo y creemos que era ya un problema para el ayuntamiento. Efectivamente, cuando vio que estábamos interesados, la sacaron a subasta, la conseguimos, y bueno, a raíz de ahí vino la segunda dificultad, que fue encontrar constructor. Si queréis, presentamos a Raúl, que también ha hecho una pequeña presentación, así se autopresenta él mismo. Buenas tardes a todos. Me voy a presentar. Mi nombre es Raúl de la Hoya. Tengo una empresa de construcción, se llama Oyacam. Nos dedicamos a la vivienda, a mucha rehabilitación, reforma, vivienda integral, sobre todo en los municipios pequeños y en el núcleo rural. Y por ello es por lo que hoy estamos aquí. Vale, veis que hay como dos visiones distintas, ¿vale? Raúl de la Hoya y José Luis van a hablar desde un punto de vista de constructor, ¿vale? de eso, y ellos son promotores, o sea, con esas cosas que hemos hablado antes de todas las necesidades que tienen de otro tipo de trámites administrativos en la red. Si queréis hablamos algo, si queréis pones el de la falta de mano de obra y esa pregunta que tiene. En el punto de la falta de mano de obra, que todo el sector de la construcción al final estamos sufriendo, y que no es solo en el núcleo rural, al final es en todos los ámbitos, municipal, urbano, etc. Yo considero que es algo a lo que creo que debemos afrontar, y es realmente complicado. Antes, al final, siempre intentábamos trabajar con subcontratas en las que nos podemos apoyar para dar viabilidad y salida a muchos de los proyectos que nos entran. El problema es que tenemos ahora que esas empresas o esas mano de obra con las que nos estábamos apoyando en muchos casos para poder sacar viviendas, esa mano de obra ha desaparecido porque ha vuelto a resurgir la construcción, y es mucho más cómodo trabajar en Burgos en una vivienda que tener que ir a municipios, a pueblos, tener que trasladarte, tener que ir a un pueblo que está a 30, 40, 50 kilómetros, y no es igual de cómodo trabajar en una obra que llegas a las 8, te vas a las 4 y a las 4 y cuarto estás en tu casa. José Luis, si quieres también. Yo un problema que me encuentro, por ejemplo, en la ciudad, en Burgos, ya no tanto, bueno, sí, la falta de mano de obra, por supuesto, y esa falta de mano de obra ha sido suplida con mano de obra extranjera. Y un problema importante es el idioma en la obra, pero importantísimo. O sea, a niveles de no poder trabajar, no entenderte con el que está, con el montador de pladur, genera un estrés en los empleados, en el encargado, se cometen muchísimos errores que se traducen en tiempo, en dinero, porque hay que desmontar instalaciones, hay que desmontar tabiquerías, o sea, yo ahí sí que veo un problema muy grande. Yo ahora mismo lo tengo en la obra, tengo montadores de pladur de Georgia,
encintadores de Pakistán, con los que no me entiendo. O sea, imposible, no me entiendo con ellos. Entonces, yo, hablando ayer con mi mujer, que se dedica a los idiomas, decía, joder, tenemos una fundación laboral en Burgos, estupenda, que oferta cursos a los que no se apunta nadie, porque se quedan desiertos, de albañilería, de alicatador, de lo que sea. ¿Por qué no se ofertan cursos de español gratuitos para esos? Porque son profesionales totalmente cualificados y igual de válidos y de buenos que los españoles, pero no hablan el idioma. Vosotros habéis hablado un poco de la dificultad de encontrar consultoras, o sea, Sí, que era un poco, es lo mismo, pero ya a nivel general, ¿no? sí, nosotros al principio, un poco por novatos, nos las veíamos muy felices porque tenemos la suerte de que mi padre es aparejador, entonces todo el tema del proyecto, el visarlo y demás fue bastante fluido, pero claro, a la hora de buscar constructores, pues o no nos respondían o los que nos respondían nos decían que mínimo hasta un año, año y medio no podrían ponerse con nuestra obra. Entonces, bueno, al final nosotros queríamos empezar y pues decidimos que pues, hipotecarnos los fines de semana o las vacaciones para empezar a nosotros a hacer algo. Y los que no sabemos construir, pues se nos da genial destruir. Entonces, todo lo que es recuperar las tejas, tirar tabiques, salvar todo lo posible y pues quitar estructuras, siempre con ayuda de familia y amigos, pues lo fuimos haciendo. Esto nos llevó prácticamente todo 2022. Al final de 2022 la casa estaba con los muros a la intemperie y tuvimos la suerte que al empezar el 23 contactaron con nosotros unos constructores con los que estamos encantados, la verdad, y nos cuadró. Y lo que pasa es que, claro, ellos pudieron empezar con la obra, pero claro, también se unía lo que habéis comentado. Entraron en el acto pues, el señor Putin y el señor Euribor, entonces claro, todo se encareció, el abastecimiento de materiales era ya complicado y efectivamente la falta de mano de obra. Entonces, en esas estamos, siempre hemos intentado dar trabajo o darle las partidas a la gente de la zona, porque creemos que es importante y es lo lógico, pero sí que ha habido casos que en partidas importantes, por esta escasez de medios y de materiales, hemos tenido que irnos fuera. Entonces, bueno, el señor Putin y el señor Euribor son los que han provocado que las empresas constructoras no den presupuestos cuando hay que conseguir 3 presupuestos de cara a la subvenciones, ¿vale? Pero bueno, si queréis pasamos a Raúl y le ponemos en el tema de tecnificación y medios disponibles para que nos cuente su opinión y siga un poco bien para punto de tecnificación y medios disponibles, aunque tenemos que invertir nosotros para poder afrontar obras. Me voy a referir sobre todo al entorno rural. Evidentemente no es lo mismo la disponibilidad de medios que yo tengo que tener para poder afrontar una vivienda unifamiliar en un municipio a 60-70 kilómetros de cualquier municipio que tenga almacenes, que tenga instaladores, que tenga... Al final yo tengo que tener una previsión de materiales, de almacenes, de maquinaria en cuanto a... para cualquier obra. Quiere decir, si vas a realizar una vivienda unifamiliar, manipuladores telescópicos, ejemplos muy sencillos pero que se entienden muy bien. Incluso vehículos, camiones para poder tener disponibilidad inmediata en cuanto a materiales. Y sin olvidarnos que la LOE nos indica las características que tiene que tener una empresa para poder sufragar ciertas obras. Es decir, no cada uno va a llegar a un sitio y hace lo que considera oportuno. Siempre nos tenemos que regir por una serie de órdenes y que están muy marcadas y tipificadas. Bueno, por aclararlo, para la LOE es Ley de Ordenación de Edificación, ¿vale? Por si acaso alguien lo sabe. En general es un problema particular, que lo que estamos viendo es que esto que está diciendo Raúl sería extrapolable al entorno rural. A lo mejor el caso vuestro no es parecido, pero lo que implica es la carestía. Y el encarecimiento. O sea, es mucho más caro construir en un pueblo
que construir una ciudad, o sea, no nos engañemos. O sea, tienes que llevar los materiales al pueblo, tienes que llevar la mano de obra al pueblo, o sea, es mucho más caro. Fíjate, en ese tema que he hablado de la mano de obra, cuando hablábamos con Débora, decíamos que había un planteamiento de decir que alguien, de fijar población en el entorno rural. Pero muchos de los trabajadores no quieren, o sea, ellos quieren que si ellos viven en Burgos o viven en un pueblo, no se van a quedar cerca de la obra, con lo cual lo que quieren es que haya un desplazamiento. Simplemente el desplazamiento del personal de ida y vuelta va a generar ese problema. Eso vosotros me imagino que lo habréis sufrido también cuando fuisteis a pagar en Red Constructora, porque tendría, no sé si los trabajadores que teníais allí eran del entorno muy cercano o más lejos, ¿no? Bueno, por suerte nuestra constructora está en un pueblo más o menos cercano y por ese lado ni tan mal. Sí que hemos tenido problemas con algún oficio, pero bueno, ya son temas particulares de no entendimiento, de que nos ponían unas condiciones que igual no nos gustaban. Pero otra dificultad que nos hemos encontrado nosotros a raíz de los encarecimientos de material pues es el tema de financiación, claro. Y también, porque bueno, si hay algún banquero por aquí que está en los oídos, desde luego fue la peor de las partes, porque ya conseguir una hipoteca normal para una casa que ya está construida es difícil, pues para una hipoteca autopromotor es una cosa ya de locos, porque te piden una cantidad de burocracia, documentación, nóminas, vida laboral, o sea, es una locura burocrática y además todo lo que tardan estos trámites, a nosotros en concreto, ¿cómo se llamaba? Porque tuvimos que ir al registro, la nota simple nos la hicieron cambiar 3 veces, con los gastos que conlleva y con el tiempo que todo eso conlleva. Entonces, bueno, esa es una parte también que, no sé, podrían facilitar un poquito las cosas de cara a los autopromotores, porque realmente es muy, muy complicado. Esta mañana cuando estaba aquí el banquero, que no sé si sigue por aquí, José Marchado, que estaba hablando del tema, ha dicho que era muy fácil, o sea que ya él tenía podía hacer una hipoteca simplemente con el inmueble y el proyecto de reforma y demás. Bueno, eso ya vemos que a lo mejor no es tan fácil como parecía. Si quieres, como has hablado de financiación, tenemos ahí un apartado que es de precios, financiación, oportunidad de negocio y repoblación. En este punto de precios, de subida de precios, yo marcaría 3 puntos fundamentales. Uno, el incremento que hemos sufrido todos en cuanto a la subida de materiales, que ha sido, pues si tengo que aplicar un porcentaje, diría que un 30 o un 40% en menos de 4 meses, cuando nosotros, viviendas unifamiliares, estamos dando plazo de 1 año, año y medio para poder efectuarlas. Si yo en ese intervalo tengo subidas de materiales y tengo contratos fijados con un 30 o un 40%, desgraciadamente, en muchos casos, esas subidas me las tengo que comer. Si a eso le añadimos las subidas en la mano de obra que estamos teniendo, porque nos han aplicado subidas salariales, como es normal, de lo cual yo me alegro, pero claro, siempre y cuando a mí me permitan esas subidas salariales poder aplicarlas a mis precios, porque si no, evidentemente, pues creo que andaríamos muy mal. Y lo que también quiero remarcar es la inseguridad que nosotros tenemos, tanto jurídica como financiera, con todos estos cambios de precios, tanto de mano de obra y materiales, porque al final nosotros no podemos cerrar contratos de un mes en un mes, les cerramos con mucho tiempo. Es complicado, es complicado. Bueno, en este punto que comenta Raúl, simplemente por puntualizar, las subidas de precio de mano de obra no van repercutidas directamente al trabajador, ¿vale? No es que el trabajador gane más, que de eso sí que se alegra. Lo que pasa es que también hay un coste salarial para el empresario, porque en el último convenio colectivo que ha habido en la construcción se ha puesto una cláusula, por ejemplo, que tiene que haber unos planes de pensiones del 10% del salario del trabajador, además con un carácter retroactivo desde el año 22. Eso beneficia a la larga al trabajador, pero no es un ingreso que tenga directamente, sino que es un coste en principio para las empresas, ¿vale? Si queréis... Yo puedo comentar que sí, o sea, desde mi punto de vista es exactamente igual. O sea, él ha sido, yo calculo que un 30%. O sea, yo puedo dar el ejemplo de una promoción que hicimos, que menos mal que teníamos el ladrillo caravista comprado, pero pasó de 20 céntimos la unidad a 1 euro, justo cuando estalló la guerra de Ucrania. La unidad de ladrillo caravista. O sea, pues fue algo
una barbaridad, pero bueno, eso, y las viviendas estaban vendidas, pues te puedes hacer idea. El precio de la cerámica fue brutal y me imagino, no sé si vosotros cuando hicisteis vuestra obra tuvisteis algún cambio contractual con la empresa. No sé si, por aportar un poco la experiencia vosotros como promotores, no sé si en el contrato que firmasteis o cuando fuisteis haciendo la obra fue cambiando ese precio que os tenían presupuestado al margen de los costes financieros que estábamos hablando. Bueno, como al final ellos te presupuestan una cosa, sí que es verdad que no nos la han cambiado, pero claro, como es tu casa y al final vas a elegir tú los materiales, pues siempre hay pequeños cambios y al final igual sales tú perdiendo, pero porque dices, no, es que este material no lo quiero, prefiero este otro, entonces yo me encargo de traértelo y bueno, pero hasta el momento no hemos tenido ningún cambio en el contrato gracias a... Así como preguntas un poco dirigida a vosotros, como autopromotores que sois, el contrato que vosotros habéis hecho con la empresa constructora es un contrato sobre toda una serie de partidas, sobre un proyecto o un presupuesto global, o son conforme vais haciendo obras. El contrato que nosotros tenemos con el constructor es por obra completa. Lo único que, claro, ellos nos van pasando certificaciones de cara al banco para poder ir asumiendo la hipoteca automotor. Pero es por obra completa. Bueno, un poco sobre este punto, que bueno, sí que sería interesante, lo que hemos hablado antes. ¿Vosotros creéis que a base de generar nuevos empleos en empresas constructoras o directamente alguien que quiera ejercer ser empresario propio, ser un autónomo, ¿creéis que hay oportunidades en el entorno rural para crecer y poder generar un negocio dentro del entorno rural, en el mundo de la construcción? Yo del mundo rural no puedo hablar en este caso mucho. Entiendo que sí, porque todo el mundo, como hemos hablado durante la comida y ellos lo han comentado, o sea, que los plazos para construir una vivienda en el mundo rural, todo el mundo está a tope. O sea, todos los constructores no dan abasto. Bueno, Raúl también es un ejemplo, yo lo conozco, es fue compañero y es amigo y no da abasto a construir en el mundo rural. O sea, que yo sí que creo que más que construir habría que poner en valor las viviendas que ya existen. Y todas esas viviendas que tienen los ayuntamientos, que pertenecen a un refugio, o sea, la vivienda del guarda, las escuelas que se están cayendo, la estación de tren que ya no pasa el tren, o sea, todas esas viviendas, creo que, y son bastantes, habría que darlas una salida y ponerlas en valor, porque al final gente como ellos necesitan una vivienda y igual no te tienes que gastar 150.000 euros en construir una vivienda, sino que puedes rehabilitar una vivienda perfectamente por 50 o 60.000 euros. Entonces, ahí creo que hay un punto importante en poner en valor las viviendas que ya existen en el mundo rural. Cuando hablamos de construcción siempre hablamos de rehabilitación y obra nueva, y nosotros siempre somos partidarios, sobre todo en estos entornos, de proteger lo existente y conservar lo existente para que además no se pierda esa... La idiosincrasia que tienen nuestros municipios, que lo bonito que tienen es que son como son. Sí, pues, a nosotros nos han llovido críticas en el mismo pueblo que decía, pero ¿cómo me podéis estar diciendo esto? Pero tirad esos muros, hombre, tiradlo todo y hacerlo nuevo, que eso no te vale para nada. Y al final nos ha salido muchísimo más caro respetar esos muros que nosotros queríamos dejar ahí porque nos parecían maravillosos, sacarle la piedra, dejarlo bonito, pero lo hemos conservado. Y menos mal, porque había otros que tenían intención de comprar la casa y no era esa su intención. Así que por ese lado nosotros también apostamos por conservar el patrimonio del pueblo, por supuesto, porque además tenemos unos pueblos preciosos. Y yo creo que con iniciativas como la nuestra o como desde Agalsa todo lo que estáis apoyando y demás, pues se puede conseguir, yo creo. Estamos en ello, ¿eh? O sea, también hay que culturizar un poco y poco a poco nos tenemos que creer que lo que tenemos es bueno. Y de hecho, antiguamente, yo recuerdo siempre una conversación con un amigo mío que la verdad es que casi me pega un pálpito porque quería comprar una ermita para utilizar la piedra. Es que o sea, ya es el no va más de lo que se puede del destroyer, ¿no? Máximo. Sobre intrusismo, si quieres, Débora, con ese ejemplo de...
fundamentalmente competencia desleal, esa competencia desigual. No vamos a llevar a desleal, en este punto del intrusismo o competencia desleal, considero que es un tema muy, muy sensible, porque bueno, todos sabemos en las situaciones en las que todos tenemos que trabajar, y aquí, más que criticar, lo que sí que quiero es remarcar que nosotros en nuestra empresa tenemos que, como debiéramos hacer todos, tenemos que cumplir una serie de exigencias en cuanto a apertura del centro de trabajo, coordinaciones de seguridad, direcciones de ejecución, que al final, como ya hemos hablado anteriormente, eso lo que conlleva es un incremento de costes. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que todos tenemos que ser y remar en el mismo sentido en contra del intrusismo laboral. Si por mi tamaño de empresa yo tengo que hacer, para ser competitivo, obras de unas características, y otra empresa, por su tamaño de empresa, hace obras de otras características, es correcto, es leal, es lo idóneo. Pero lo que no puede ser es que no todos trabajemos en las mismas condiciones. No todos a nuestra gente no la tengamos contratada y asalariada en las mismas condiciones. Cuando en muchos casos, desgraciadamente, y todos sabemos de algún caso seguro, que se hacen obras en el entorno rural donde las personas que van a trabajar o no están aseguradas o no cumplen todas las condiciones que debieran hacer. Yo sí que me gustaría hacer hincapié, porque también como técnico llevo direcciones de obra en el mundo rural y coordinaciones de seguridad, que sí que o sea, yo lo noto cuando voy a las visitas de obra, que las coordinaciones de seguridad que yo llevo, o sea, la seguridad en el medio rural no tiene nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, y eso es obviamente porque el coordinador de seguridad no está en obra las 8 horas o las horas que se trabajen, y porque las inspecciones no tienen nada que ver en el entorno rural o en una ciudad. Y a mí es algo que sí que me escama, porque bueno, yo sí que llevo direcciones y coordinaciones de seguridad y voy a la visita de obra y puedo decir en ese momento: esto no está bien hecho, aquí no hay un andamio, aquí no hay una protección, no hay una línea de vida, pero sé que en cuanto me monto en el coche y me voy, se va a continuar trabajando con la misma precariedad y con la contrapartida de que el pueblo está muchísimo más lejos de cualquier centro asistencial en caso de un accidente laboral. Y es algo que creo que sí que habría que hacer algo esa hincapié en esa seguridad que no se tiene en muchos casos en las obras en el entorno rural. Bueno, vosotros como habéis sido muy legales y habéis contratado a una empresa y hacéis las cosas bien, pues bueno, yo aquí sí quiero puntualizar algunos puntos, ¿no? Con respecto a esto de esa competencia desleal, sí que es cierto que se generan, pues todos sabemos, o sea, eso no es vox populi, que todos conocemos una empresa que pide que se le pague en negro, que no tiene gente contratada de una manera legal, y eso genera unos riesgos. Lo que sí que tienes que saber es que los riesgos son para el promotor. O sea, esos riesgos se generan. Cuando alguien contrata a alguien que no está dado de alta en la seguridad social, el riesgo, o sea, la responsabilidad es del promotor, ¿vale? Y así viene la ley hay una ley de infracciones de orden social y que así lo dirigen. Por otra parte, en la figura del autopromotor genera un problema dentro del mundo de la construcción, que es que cuando un autopromotor contrata oficios, por ejemplo, no tiene que tener, o sea, si contrata personal autónomo, no tiene por qué realizar un plan de seguridad, por ejemplo. Y eso también es un riesgo para los propios trabajadores que están allí y también para el autopromotor, aunque la ley al autopromotor, que denomina cabeza de familia de una manera así antigua, le exonera de responsabilidades directamente, ¿no? Entonces ese es un... ya para un poco terminar y pasamos a las preguntas, porque no sé cómo vamos de tiempo, de verdad. Bueno, como hemos empezado en el pasado, vamos con el caso todo tanto, pero... Bien. Bueno, simplemente vuestra experiencia, pues podríais repetir la experiencia de ser autopromotores en el entorno rural. Digo, para ver si animáis o desanimáis. Me ha tocado el melón. Pues, a ver, todo es verse. Ahora mismo, igual yo te digo, vamos, sinceramente, que una y no más, Santo Tomás. O sea, pero porque ya lo estamos viendo desde fuera, no te haces a la idea de lo que es hasta que te estás metido hasta aquí de barro. Pero, yo qué sé, igual en un tiempo, si surge otra oportunidad de otra cosa,
si hay medios, si hay ayudas y si se dan las condiciones, pues nunca se sabe quién puede. A ver, casa en el pueblo íbamos a tener sí o sí, entonces bueno, yo creo que si no hubiera sido de esta manera, hubiera sido de otra, pero bueno, yo creo que hay que animar a la gente, sobre todo a los que tienen ganas de estar en el pueblo y demás, porque aquí tenemos unos valores y un patrimonio impresionante que no hay en otros sitios, que no hay en las ciudades, así que bueno, yo creo que igual en unos años, si tenemos suerte, nos metemos en otra. Vuestra decisión sería, o sea, cuando fuiste a buscar, o sea, como para también ver un poco el perfil vuestro, que es un perfil interesante, además que lo vendéis muy bien, o sea, que yo os he visto y lo vendéis muy bien. ¿Vosotros buscabais el sitio? ¿Trabanera era el sitio de destino, sí o sí? Claro, es que es el sí pueblo sí. de mi abuela, Claro. Es el pueblo de mi infancia. Sí, o sea que hay una cierta raigambre que muchas veces cuando se pierde, o sea, cuando se busca algo, nosotros, por ejemplo, mis padres tienen una casa en un pueblo en la que nosotros no teníamos casa y mi abuela era de ese pueblo, o sea, al final fuimos un poco también a buscar un poco los orígenes que para mí los buscamos todos, ¿no? Y luego, si hubieses encontrado dentro de ese municipio algo a lo mejor más pequeño o distinto, lo hubieses cogido. Claro. Porque uno de los problemas es que yo creo que, no sé cómo es, pero tal y como estás comentando, es un inmueble de una cierta entidad, ¿no? A ver, claro, el problema de esa casa es que se estaba ya viniendo abajo, había que rehabilitarla, era una reforma totalmente integral. Por ejemplo, nos hubiera salido mucho más barato que nos vendieran un terreno, que se pudiera edificar, poner allí una casita, aunque fuera de estas que son prefabricadas, que tú luego la pones tan mona de piedra que queda tan bien y respeta un poco el ambiente, ¿no? Y al final pues nos hemos metido en un charco muy muy gordo, que si no hubiera sido gracias al apoyo de nuestros familiares, pues desde luego habría sido un poco imposible, pero era la única opción que teníamos en ese momento y bueno, pues las ganas lo pueden todo al final. Muy bien, simplemente ahora os doy paso a las preguntas, si tenéis alguna, pero independientemente para hilar, ahora te doy la palabra, ¿vale? Simplemente por hilar con lo que estaban diciendo, la falta de mano de obra lo que va a generar es que se está produciendo procesos de industrialización de la construcción, que es la mesa siguiente que nos va a venir, o sea, para ir encauzando el tema. ¿Tenías por ahí? Sí. Bueno, yo hice también una rehabilitación de un edificio, le calculamos rehabilitarlo, pero la empresa que lo tenía, se lo contratamos, le dijimos, esto lo tienes que desmontar poco a poco, metió una máquina y prácticamente se cargó todas las... Teníamos presupuesto ya de la rehabilitación y todo. Hubo que tirar todo el edificio, lo hicimos nuevo, igual que estaba, con las mismas ventanas, las mismas formas y todo, y nos salió mucho más barato. Entonces quiere decir que muchas veces vamos a rehabilitar y empezamos que si sujetamos esta pared, que si la limpiamos, que si no la limpiamos, que si quitamos esto, es mejor coger con una máquina, limpiarlo todo, te queda un solar, como que le vas a hacer en la plaza, tienes los materiales a pie de obra y empiezas a empezar desde abajo y te sale mucho más barato. Nosotros, la experiencia fue que nos salió mucho más barato tirar el edificio y dijimos, ¿qué vida ha hecho este con dejarse caer, tirarnos el edificio? Porque le pagamos menos por hacer el edificio nuevo que lo que teníamos que pagar por rehabilitarlo. Quiere decir que esto hay que tenerlo también un poquito en cuenta, ¿eh? Si hubieras tirado la casa, habías dejado la piedra y le habías empezado como que lo hubieras hecho lo que estabas diciendo, en la era. Somos conscientes, pero la verdad es que... No, éramos conscientes de ello, pero es que no entraba en nuestra mente tirarlo todo, tirar esos muros y tirar ese patrimonio así por el suelo. Queríamos aprovechar la piedra, queríamos aprovechar, incluso tenemos tejas guardadas, tenemos vigas de madera guardadas, que mi abuela me va a echar de casa al final, porque todo lo estoy apuntando por allí. Pero bueno, era nuestro concepto y nuestra forma de entender cómo íbamos a rehabilitar esa casa. Así que, adelante. Yo en defensa suya, de lo que han hecho, después de ver muchas veces y leer muchos libros sobre lo que es el patrimonio, cuando ves fichas de edificios antiguos que estaban en nuestros pueblos, que se han perdido, o sea, ya nadie sabe lo que es una cuadra debajo de la planta baja de las viviendas, porque no se usa, lógicamente, entonces la vamos a rehabilitar para darle otro uso.
pero esas tipologías un poco, yo que sé, de las chimeneas serranas que tenemos por esta zona, conservar eso como seña de identidad es algo que nos va a diferenciar del resto. Hace poco me mandaron un mail por WhatsApp en el que venía vivienda bávara, y venía así una con sus tejas, de madera, preciosa, no sé qué, vivienda no sé qué, y eran todas distintas. Ahora coges, y en esta época tú vas viendo y todas las viviendas en cualquier parte del mundo son iguales. Son todas iguales. Y eso es el hecho diferencial de lo que tenemos. Con todo el respeto. Sí. Sí. Yo en la rehabilitación hemos dejado el edificio perfecto, nadie sabe, pasa la gente por allí, además de un pueblo, no se lo creía y dice, pero ¿se ve más bonito? Pero sí, es igual, parece más bonito, es igual. Pero porque lo habéis hecho con cariño. No todo el mundo actúa con cariño con las edificaciones, porque la obra nueva también se puede hacer con cariño y hacerla bien, o sea, con gusto. Muchas veces cuando vamos a algún pueblo, hay pueblos que están más cuidados y otros que están menos cuidados, y nos encontramos una nave de ese bloque gris feísimo al lado de una iglesia que te está estropeando a todo el pueblo, que era lo que se hacía, era una necesidad, pero bueno. Una vivienda del Pirineo. Yo creo que delante tenía, no sé, sí. Aquí hay dos, allí y luego tú. ¿Está la señora? Sí, y luego te pasamos a mí. Sí, está todo. Bueno, la pregunta es para todos. Los unos por experiencia, los otros por profesionales. ¿Qué opináis sobre las casas prefabricadas? Va la siguiente. Yo estoy muy a favor. De hecho, he llevado la dirección de alguna en la zona del Valle de Mena, semi-prefabricada. Sí, eso. Y vamos, lo único que el coste es un poco elevado. Sí. Si pero... queréis la mesa siguiente es de ese tema. Es industrialización, ¿vale? Y prefabricación. Vale. Entonces, si queréis, luego lo comentamos. ¿Tiene algún problema urbanístico? Que lo sepáis. Simplemente. Una pregunta solo pequeña. ¿Vosotros os habéis hecho la casa para primera residencia o no? ¿Es segunda residencia? Es segunda residencia. ¿Y dónde vivís vosotros? En Guadalajara. Pero bueno, en el futuro tenemos pensado venir aquí de alguna manera. Sí, por lo menos a jubilarnos, eso es seguro. O sea, ¿habéis pensado alguna vez en veniros a vivir a la zona? Sí, la verdad. Por ejemplo, Javier es ingeniero, él trabaja todo el día con el ordenador. Si le ofrecieran un trabajo 100% teletrabajo y yo encontrar aquí algo, pues nos veníamos, la verdad, de cabeza. Y ya te digo que la idea es, sobre todo, si no tenemos esa suerte de encontrar algo aquí, vamos, jubilarnos aquí, eso segurísimo, porque esta casa hay que aprovecharla un poco, ya que cuesta mucho. Buenas tardes. Bueno, mi experiencia es haber llegado a Santo Domingo del Silos de afuera y haber encontrado, yo que vengo de Chile, que vengo de una parte donde yo tenía una casa antigua, que era una casa colonial de 1939, y para mí eso era antiguo. Llegar a un pueblo donde encuentro soportales del 1500 y pico era sorprendente. Una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente de los pueblos valora poco lo que tienen como piedra, porque aquí es más fácil lo que se dice, demoler y construir. Nosotros llegamos regentando un hotel mesón, nos hicimos de una casa antigua, estamos más o menos en la situación de ellos, hemos rehabilitado 2 plantas, nos queda la tercera, llevamos alrededor de 2 años buscando un fontanero. Entonces, muy comprensible, pero para los constructores lo primero que hicimos nosotros es hacer el plano, y lo primero que nos hicieron es demolernos todo a nivel de plano y construirnos una casa nueva. Y nosotros no queríamos eso porque es una casa con historia, era una casa que tenía su cuadro originalmente abajo, que fue habilitado. Entonces, en cierta forma hay que concienciar un poquito lo que es la edificación de los pueblos, porque es muy fácil para los constructores demoler y construir con la misma piedra quizás, pero no es lo mismo.
Gracias. Yo ahí sí que quería decir una cosa. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio, porque por una parte nos quejamos de que no hay que derruir y construir con las mismas piedras, y ¿por qué no? Es decir, es que luego nos quejamos de que como el patrimonio hay que protegerlo, no me puedo hacer la casa, pero como quiero conservar estas paredes y no puedo tirar, pero poner las piedras ya no me da el dinero y ya no me lo puedo permitir. Y entonces yo creo que hay que empezar también a tomar conciencia de que si te puedes permitir todo ese proceso y todo el coste económico que tiene, pues está muy bien, ¿no? Porque es lo que decimos siempre, el valor sentimental, el patrimonio, pues bueno, todo esto, ¿no? Y no estoy diciendo que no esté de acuerdo, pero que por una parte queremos proteger todo eso, pero luego nos quejamos de que protegemos todo y no podemos hacer luego viviendas que sirvan para las necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que sí que también es importante, es que hay gente que no se puede permitir todo esto. ¿Y por qué no? Hombre, igual hay casas que dice alguien, yo quiero conservar la parte de abajo que era la cuadra porque quiero hacer un museo, pero es que hay gente que dice, no, yo quiero unas habitaciones para vivir en un pueblo, y como decía Teófilo, conozco ese caso, la casa ahora es mucho más bonita de lo que era antes, y esa casa se puede utilizar, que antes no se podía. Entonces también hay que llegar a un equilibrio de decir, oye, es que encima son las mismas piedras, y es que económicamente te sale más barato, y es que es más bonito y esa casa se puede usar. Entonces yo creo que hay que llegar a equilibrios y a coherencias que nos permitan el dar servicio a todas las demandas y posibilidades económicas, y luego financiación y los valores sentimentales, ¿no? que es complicado, y que todo tiene su parte buena y quizás no tan buena, pero que hay que tenerlo en cuenta de cara a la repoblación y al coste. Que hay muchas veces que no es barato, entonces es como, hay que ser, yo creo, pues, bueno, que no es blanco ni negro, ¿no? Como conclusiones vamos a llegar a que es el equilibrio, por una parte, que la segunda vivienda es el germen de un posible poblador de nuestro entorno, y la tercera es que voy a coger a mi hijo, le voy a dar particular de ingeniería electrónica y le voy a hacer fontanero.